Treponema pallidum es una bacteria clasificada como espiroqueta, de forma helicoidal y mide de 6 a 15 micrómetros de longitud y de 0.1 a 0.2 micrómetros de diámetro. Su estructura única incluye una membrana citoplasmática, una pared celular que contiene peptidoglicano, una membrana externa que contiene lipoproteínas específicas, unos flagelos periplasmáticos que son llamados también endoflagelos, que se encuentran en el espacio periplasmático y son responsables de la motilidad característica en forma de sacacorchos. La sífilis es una enfermedad causada por esta bacteria y usualmente se da por transmisión sexual. Tiene una distribución mundial que, según la Organización Mundial de Salud, se estima que hay más de 12 millones de casos nuevos anualmente a nivel mundial. Entonces, la evolución clínica de la sífilis se refleja la interacción que hay entre la bacteria y el sistema inmune de la persona. En la sífilis primaria se puede ver una respuesta local que va a ser limitada y se va a dar la formación de un chancro, que es una especie de una llaga que puede aparecer alrededor o en superficies aledañas a el sitio donde se inoculó por primera vez la bacteria, y este chancro va a contener infiltrados ya sea de linfocitos y células plasmáticas. Ya en la sífilis secundaria es una fase de diseminación sistémica donde la respuesta inmune va a ser generalizada, pero no va a ser suficiente para poder eliminar a Treponema pallidum. Ya la sífilis terciaria es una respuesta inmune crónica que es generalizada, pero aquí tampoco va a ser suficiente para poder eliminar a la bacteria y va a resultar en reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, que va a formar estas lesiones gomosas que van a ser características de esta etapa. Y aquí el daño va a estar representado más por la respuesta inmune que tenga el paciente que por la bacteria en sí misma. Bueno, en cuanto a las vías de entrada de Treponema pallidum al organismo, tenemos diferentes vías de entrada, como lo es la transmisión sexual, que, como lo dije anteriormente, esta vía es la más común y se da a través del contacto sexual directo con lesiones infectantes. Aquí las espiroquetas van a penetrar la piel a través de microabrasiones que se tengan en la piel o mucosas durante el contacto sexual. Esta bacteria requiere que estas pequeñas soluciones de continuidad del epitelio para poder atravesar las paredes naturales del organismo, ya que Treponema pallidum no puede atravesar la piel intacta y las mucosas, ya sea de genitales, orales y demás, son particularmente susceptibles debido a que tienen un menor grosor y una mayor vascularización. También está la transmisión vertical, que es la transmisión que se da materno-fecal. Aquí Treponema pallidum puede atravesar la placenta e infectar al feto durante el embarazo. Esto se da más que todo luego de que se cumple la semana número 18 de gestación, cuando la placenta ya está totalmente desarrollada. Y también puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo, pero es más frecuente en la etapa secundaria y latente temprana de la infección de la mamá. Y también puede producirse por esta transmisión por el parto si hay lesiones activas en el canal del parto. Y también tenemos la transmisión por una transfusión sanguínea, aunque esta es extremadamente rara en países desarrollados, ya que actualmente se han creado técnicas y controles serológicos para poder evadir o prevenir este tipo de transmisión. Esta transmisión puede ocurrir por transfusiones de sangre que estén contaminadas por Treponema pallidum, y esta bacteria puede sobrevivir en sangre almacenada de hasta 4 grados centígrados durante varios días, aunque a medida que va pasando el tiempo, pues va disminuyendo la viabilidad de almacenamiento. En cuanto a la adhesión de la bacteria al organismo, Treponema pallidum se va a unir a las células del huésped por medio de proteínas de superficie específicas. Las principales incluyen a la proteína TP0136,
que es una adhesina a la fibronectina, la cual se une a la fibronectina del huésped, facilitando la adhesión de las células epiteliales y endoteliales. También tenemos a la proteína TP0155, que actúa como una adhesina que se une a los componentes de la matriz extracelular, como la laminina, que es un componente de las membranas basales, o al colágeno tipo 1, que es un componente estructural principal del tejido conectivo. Entonces, estas proteínas lo que hacen es que van a permitir a la bacteria adherirse firmemente a los tejidos del huésped antes de la invasión y proporciona como un disfraz molecular. Esto se debe a la similitud que tienen estas proteínas a los componentes del organismo del huésped. Entonces, esto ayuda a evadir el sistema inmune. También se da la secuencia RGD, que es arginina, glicina, ácido aspartico, que va a actuar como un sitio de reconocimiento universal para las integrinas y otras proteínas de adhesión. En cuanto a los mecanismos de invasión tisular, Treponema pallidum utiliza la vía paracelular y transcelular una vez que ha logrado la adhesión inicial. Entonces, la vía paracelular implica que Treponema pallidum va a atravesar la barrera epitelial y endotelial pasando entre las células, específicamente a través de uniones intercelulares. Esta bacteria tiene la capacidad única de alterar y disociar las uniones estrechas conocidas como tight junctions entre células adyacentes, creando así espacios por los cuales se puede migrar sin necesidad de invadir directamente el citoplasma celular. Entonces, Treponema pallidum va a producir factores que van a interferir con las proteínas que se dan en las uniones estrechas, como las claudinas, las oculinas y las proteínas de zona oculante. Estas alteraciones resultan en un aumento en la permeabilidad paracelular, permitiendo que las espiroquetas, que midan aproximadamente de 0.1 a 0.2 micrómetros de diámetro, puedan atravesar estos espacios ampliados, que como sabemos pues es el diámetro que posee Treponema pallidum. Este mecanismo es particularmente importante para el cruce de barreras tanto del endotelio vascular como las barreras hematoencefálicas para poder llegar al sigmoidoma nervioso central y la barrera transplacentaria. También tenemos la vía transcelular, en la cual Treponema pallidum va a invadir directamente el citoplasma de las células. Entonces, este proceso va a requerir necesariamente la internalización de la bacteria por medio ya sea de endocitosis o de fagocitosis, en la cual se va a dar el escape al fagosoma para poder evitar la degradación lisosomal. Treponema pallidum entonces va a atravesar completamente la célula y pues va a emerger del lado opuesto. Entonces, durante la invasión transcelular, Treponema pallidum va a activar una cascada de señalización intracelular que incluye la reorganización del citoesqueleto de la actina, la formación de estructuras similares a las lamelipoides, y pues esta bacteria va a efectuar o va a expresar proteínas efectoras que van a modular la señalización del huésped, incluyendo la vía ROT, la de las GTPasas, las cuales son cruciales para la remodelación del citoesqueleto y así facilitar el paso transcelular. En cuanto a la respuesta innata, tenemos que esta va a involucrar varios mecanismos que limitan su propagación e impacto en el organismo. Entre ellas tenemos una activación de células inmunitarias, en la cual las lipoproteínas de Treponema pallidum son los principales agonistas proinflamatorios que activan monocitos, macrófagos y células dendríticas a través del receptor Toll-like-2, que va a inducir a una liberación de citoquinas proinflamatorias. Entre ellas tenemos las que van a actuar como en la permeabilidad vascular, como la interleuquina 6, que actúa directamente sobre las células endoteliales, incrementando la expresión de moléculas de adhesión como BCAM1 e ICAM1, mientras estimula simultáneamente la producción hepática de proteínas de fase aguda. Esto va a facilitar la extravasación de células inmunitarias y proteínas plasmáticas que contribuyen a la formación del chancro. Otra interleuquina que participa es la 8, y esta va a funcionar como el principal quimioatrayente para neutrófilos, induciendo la reorganización del citoesqueleto endotelial, que crea espacios intercelulares y aumenta la permeabilidad microvascular.
Esto va a permitir no solo el paso de células defensivas y mediadores proinflamatorios, sino que también va a facilitar inadvertidamente la diseminación Treponema pallidum a través de los tejidos. Ahora tenemos a un grupo de citocinas que está compuesta por la interleuquina 1 beta, interleuquina 17 e interleuquina 22. Estas se van a especializar en la disrupción de las uniones celulares, alterando fundamentalmente la integridad de las barreras tisulares. En cuanto a la interleuquina 1 beta, esta va a degradar activamente las proteínas de unión estrecha como claudinas y ocludinas entre las células epiteliales, mientras activa metaloproteinasas que rompen la matriz extracelular y aumentan la expresión de moléculas de adhesión en células endoteliales, creando vías de penetración tisular para treponema pálido. La interleuquina 17 va a complementar este efecto estimulando la producción de quimioquinas que reclutan masivamente a neutrófilos y macrófagos, induciendo la expresión de enzimas proteolíticas que degradan sistemáticamente las barreras tisulares. Esto va a promover la angiogénesis patológica y va a contribuir a la cronicidad característica de la inflamación sifilítica. Y la interleuquina 22 va a complementar este trío alternando específicamente la función de la barrera epitelial mediante una modificación de uniones intercelulares. Esto va a estimular la proliferación de queratinocitos, que resulta crucial en la formación de lesiones cutáneas e induciendo la producción de péptidos antimicrobianos que, aunque teóricamente son defensivos, estos van a ser evadidos eficazmente por treponema pálido. Como lo mencioné al principio, estas citoquinas van a desempeñar un papel crucial en el reclutamiento de neutrófilos y monocitos al sitio de infección. En cuanto a la respuesta inflamatoria sistémica, esta va a estar mediada principalmente por el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. El factor de necrosis tumoral alfa va a activar el factor de transcripción, factor nuclear kappa B, en múltiples tipos celulares. Esto va a inducir la producción de óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno. Esto va a estimular procesos de coagulación que pueden progresar hasta la coagulación intravascular diseminada y va a generar los síntomas sistémicos característicos como fiebre y malestar general, además de contribuir directamente a la vasculitis que define la sífilis secundaria. En cuanto al interferón gamma, va a potenciar esta respuesta activando macrófagos para aumentar su capacidad fagocítica y microbicida, estimulando la presentación antigénica por células dendríticas y promoviendo la diferencia de linfocitos T helper tipo 1, que aunque paradójicamente treponema pallidum ha evolucionado para explotar esta misma activación como mecanismo de diseminación. Ahora se va a presentar un daño a la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica representa una de las estructuras más especializadas y protectoras del organismo. Está formada por células endoteliales cerebrales unidas mediante complejas uniones estrechas que regulan selectivamente el paso de sustancias entre la circulación sistémica y el sistema nervioso central. Treponema pallidum altera la integridad de la barrera hematoencefálica mediante la acción de proteínas específicas como TPO-750 y TPO-751, que degradan la matriz extracelular y las uniones intercelulares. La proteína TPO-750 funciona como una metaloproteasa que degrada selectivamente componentes de la matriz extracelular, incluyendo el colágeno tipo 4, la minina y fibronectina, que van a formar la lámina basal de los capilares cerebrales. Esta degradación debilita estructuralmente los cimientos sobre los cuales se asientan las células endoteliales cerebrales, creando puntos de vulnerabilidad mecánica en la barrera. La proteína TPO-751 complementa esta acción mediante su capacidad de interferir directamente a las uniones intercelulares entre células endoteliales. Esta proteína se une específicamente a las proteínas de unión estrecha, alterando su conformación y función. Esto va a resultar en la formación de espacios paracelulares que permiten el paso no regulado de sustancias y células. Ambas proteínas van a trabajar sinérgicamente creando un efecto de ablandamiento de la barrera hematoencefálica que precede y facilita la invasión bacteriana. Las citocinas liberadas como la interleuquina 6, la interleuquina 8 y la interleuquina 1 beta afectan proteínas claves como SO1 y claudina 5, lo que van a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. La proteína SO1 funciona como un organizador molecular crítico que conecta las proteínas transmembrana de unión estrecha con el citoesqueleto de actina intracelular. Bajo la influencia de las citocinas liberadas durante la infección por treponema pallidum,
SO1 va a sufrir una fosforilación aberrante en residuos específicos de serina y treonina, mediante quinasas activadas como PKC y MLCK. Esta fosforilación pues, va a alterar la conformación de SO1 y va a reducir su afinidad por las proteínas transmembrana y causando una redistribución desde las uniones intercelulares hacia el citoplasma. Y la claudina 5 va a representar la proteína de unión estrecha más específica y crítica para el mantenimiento de la barrera hematoencefálica. Va a ser responsable del sellado hermético que caracteriza los capilares cerebrales y se dice que durante la infección por treponema pálido, las citocinas inflamatorias, particularmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta. Estas van a inducir la degradación proteolítica de la claudina 5 mediante la activación de metaloproteasas de matriz como la MMP2 y la MP9. Este daño va a facilitar la infiltración de células inmunes al sistema nervioso central y puede amplificar la inflamación local. En cuanto a la modulación del microambiente inmunitario, se tiene que treponema pálido utiliza proteínas como TPO768 y TPO751 para promover la secreción de mediadores inflamatorios desde las células endoteliales y las células inmunitarias. Los factores como treponema pálido factor 1 y FLA-A2 también contribuyen a una mayor liberación de la interleuquina 1 beta e interleuquina beta, exacerbando la respuesta inflamatoria. En cuanto al treponema pálido factor 1, representa una proteína de superficie multifuncional que actúa como un potente inductor de respuestas inflamatorias mediante su interacción con múltiples receptores del sistema inmune innato. Esta proteína se caracteriza por su capacidad de unirse simultáneamente a receptores tipo TOL2 y tipo TOL4 y receptores del complemento, creando una activación sinérgica que amplía exponencialmente la respuesta inflamatoria. Y por otro lado, FLA-A2 también representa una de las proteínas flagelares de treponema pallidum que además de su función en la motilidad bacteriana, actúa como un potente agonista del receptor tipo TOL5 y otros receptores del sistema inmune innato. En cuanto a la inflamación generada, puede dañar también tejidos circundantes, contribuyendo a los síntomas como chancros y lesiones neurológicas. Bueno, como por último paso de la respuesta inmune innata, se tiene una evasión parcial. En esta, la bacteria reduce su exposición a los sistemas inmunitarios gracias a su membrana externa con escasas proteínas transmembrana y sin lipopolisacáridos, lo que va a disminuir su detectabilidad. La bacteria también puede sobrevivir dentro de macrófagos tras ser fagocitada, utilizando esta estrategia para evadir la respuesta inmune directa. En cuanto al rol de la microglia y astrocitos en el sistema nervioso central, se tiene que en la neurosífilis, la inflamación local y la activación de células gliales exacerban el daño tisular y la neurodegeneración. Y esto se va a observar un aumento de interleuquina 17 y el interferón gamma en el líquido cefalorraquídeo, asociándose a un daño neural progresivo. Bueno, siguiendo con la respuesta inmune adaptativa, como primera instancia tenemos la activación de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, esta respuesta inmune adaptativa a treponema pallidum va a estar involucrada tanto la inmunidad humoral de los anticuerpos como la inmunidad celular de los linfocitos T. Dichos anticuerpos se desarrollan contra múltiples antígenos, especialmente los proteínas de membrana como lo son la TP47 y la TP17 y otras lipoproteínas. Sin embargo, muchos de estos antígenos no son accesibles en el treponema intacto, lo que complica la neutralización de los anticuerpos. Pero la respuesta celular va a ser predominante en los tejidos infectados con infiltrado de linfocitos T, CD4, macrófagos y células plasmáticas. La inmunidad celular se dirige especialmente a los antígenos de 37, 30, 35 y 14 KDA después de los primeros días de la infección. Seguimos con el papel de la respuesta inmune adaptativa en la patogénesis de la neurosífilis. Entonces, allí se va a reportar una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias como lo son interleuquina 6, 8, 17, 22, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma en pacientes con neurosífilis. Entonces, estas citoquinas derivadas de los linfocitos T y otras células inmunes pueden
primero alterar la localización y expresión de proteínas de uniones estrechadas como lo son la Z1, la claudina 5 y la oclutina en el endotelio de la barrera hematoencefálica. Segundo, puede aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, facilitando la entrada al treponema. Y por último, puede inducir la activación de los astrocitos y microglia, generando daño neuroinflamatorio y desgranulación de la homeostasis cerebral. Bueno, con respecto a la imagen que se ve en la diapositiva, yo voy a hablar sobre, pues un poco sobre la representación esquemática que tiene los mecanismos potenciales por los cuales Treponema pallidum va a atravesar la barrera hematoencefálica. Empezaremos hablando sobre el recuadro A, el cual está asociado con las proteínas de Treponema pallidum que dañan las proteínas de las uniones estrechas actuando a través de la vía de la matriz extracelular. Esta vía de daño estructural no involucra directamente la respuesta inmune adaptativa, pero va a facilitar la entrada del patógeno y la exposición de los antígenos, lo cual primero va a estimular los linfocitos T CD4 positivo y segundo va a iniciar la producción de citocinas por células inmunes adaptativas como lo son interleuquina 17 factor de necrosis tumoral alfa. En el segundo cuadrante, que sería el B, este está relacionado con el daño a la barrera hematoencefálica causado por factores inflamatorios. Este va a estar mediado por citocinas inflamatorias en el cual se va a ver la activación de los linfocitos T, Th1 y Th17 que van a secretar la interleuquina 1 beta, interleuquina 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 17 y factor de necrosis tumoral gamma, en la cual esas citoquinas primero van a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, van a atraer más células inmunes adaptativas como lo son los linfocitos T y B al sitio de la infección y por último van a contribuir tanto al control del treponema como al daño tisular colateral inmunopatológico. En el cuadrante C tenemos la vía del caballo de Troya o la infección de los macrófagos. Entonces aquí la respuesta inmune adaptativa va a participar mediante los linfocitos T CD4 positivo tipo Th1 que lo que van a hacer es que van a reconocer antígenos del treponema presentados por los macrófagos, van a producir interferón gamma que activa más a los macrófagos para destruir el treponema, pero sin embargo pues se va a dar evasión y el treponema va a usar estos macrófagos como vehículos. Por lo tanto, pues se le asimila con caballo de Troya. Y por último, en el cuadrante D tenemos la vía de balsas lipídicas, el cual es un mecanismo de entrada directo del treponema al endotelio independientemente de la fagocitosis. Aunque no va a activar directamente la respuesta inmune adaptativa, la entrada intracelular del treponema puede llevar a la presentación de antígenos, lo que va a hacer que se activen los linfocitos T específicos y que se estimule la producción de anticuerpos por linfocitos B activados. Siguiendo con los mecanismos de evasión del sistema inmune adaptativo, entonces debemos de tener en cuenta que Treponema pallidum se considera como un patógeno sigiloso, por lo tanto su evasión lo hace primero que todo mediante su membrana externa que va a carecer de lipopolisacáridos y está casi desprovista de proteínas transmembranales accesibles, lo cual hace que se impida el reconocimiento eficiente de los anticuerpos. Segundo, este treponema va a presentar muchos antígenos inmunodominantes, los cuales van a estar anclados en la cara periplásmica, lo que va a causar que se encuentre fuera del alcance del sistema inmune. Cuando hablo de la cara periplásmica, me refiero a que, pues, aunque va a inducir una fuerte respuesta inmune, no van a estar accesibles para los anticuerpos porque no se van a exponer en la superficie externa del patógeno. Este, pues, va a ser uno de los mecanismos por los cuales Treponema pallidum va a evadir la inmunidad adaptativa, ya que los anticuerpos no pueden ver ni neutralizar estos antígenos fácilmente.
Siguiendo con los mecanismos de evasión, tenemos que a pesar de la presencia de los anticuerpos, se presenta una baja accesibilidad de los epítopes, lo cual hace que se impida la eliminación efectiva del patógeno. Y por último, tenemos que el patógeno puede persistir en el huésped durante años, incluso con una respuesta adaptativa activa. Seguimos con las funciones específicas de las citocinas en la inmunidad adaptativa frente a Treponema pallidum. Aquí vamos a hablar específicamente de la interleuquina 8, la cual va a estar inducida en neutrófilos y células endoteliales por Treponema pallidum, que nos va a ayudar a promover el reclutamiento de los neutrófilos e inhibir su apoptosis. Seguimos con el interferón gamma, interleuquina 17, interleuquina 22, que estas van a estar producidas por linfocitos T, específicamente respuesta TH1 y TH17, y están elevadas en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con neurosífilis. Esto lo que nos va a indicar es una activación sostenida de la inmunidad adaptativa. Y por último tenemos la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que además de sus efectos proinflamatorios van a modular la activación de los linfocitos B y T y van a favorecer los cambios patológicos en la barrera hematoencefálica. Por último, tenemos la inmunidad protectora y limitaciones. Entonces, esta inmunidad protectora contra Treponema pallidum es de manera parcial, dado que existen reportes de la inmunidad al chancro o la resistencia localizada en infecciones repetidas, pero que no hay una inmunidad esterilizante permanente. Esta inmunización con organismos muertos o atenuados no ha sido completamente exitosa y la evasión del sistema inmune por arquitectura antigénica sigue siendo un obstáculo clave. Para concluir con la respuesta inmune adaptativa, tenemos primero que esta está dominada por una intensa activación celular, dado linfocitos T y macrófagos, que es altamente inflamatoria en fases avanzadas como la neurosífilis, que es ineficiente para erradicar completamente el patógeno debido a sus mecanismos de evasión, pero que participa paradójicamente en el daño tisular a través de las citocinas y reacciones inflamatorias crónicas. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el diagnóstico para Treponema pallidum. Ya en varias ocasiones hablamos sobre el diagnóstico para la sífilis, que incluía las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas, y que estas pruebas en conjunto pues hacía que haya mayor sensibilidad en cuanto a los resultados y en la interpretación de estas pruebas para un mejor diagnóstico. En este caso vamos a hablar sobre el diagnóstico avanzado, ya que este diagnóstico de la sífilis enfrenta desafíos únicos debido pues a la incapacidad de poder cultivar al Treponema pallidum in vivo de forma rutinaria. Sin embargo, pues avances recientes en modelos experimentales y técnicas moleculares están revolucionando para la detención. Y pues en el artículo nos habla pues de diferentes protocolos experimentales proporcionados con innovaciones diagnósticas respaldadas con investigaciones recientes. Entonces, una de las cosas que se utilizaron en el análisis fue la cepa Nichols para Treponema pallidum, que este es un protocolo que utiliza a conejos para poder propagar la cepa de Nichols de Treponema pallidum. Es una cepa de control estándar para estudios de diagnóstico y de laboratorio que utiliza exudados de los testículos del conejo infectados para validar las pruebas. Este Treponema pallidum no puede cultivarse en medios acelulares y la cepa Nichols ha sido propagada en medios especiales para su estudio prolongado. Entonces, mediante esta, pues va a haber una orquitis como indicador. La orquitis es cuando se da la inflamación de uno o de ambos testículos del conejo. Entonces, la infección testicular, que sería pues que las espiroquetas van a estar pues en los testículos como tal del conejo, y esta orquitis se va a generar después de 10 a 14 días, permitiendo así recolectar la bacteria en su pico de patogenicidad. La purificación rigurosa, entonces se hace una centrifugación múltiple y microscopía de campo oscuro que aseguran la suspensión libres de restos celulares, mientras la técnica aséptica previene la contaminación.
Entonces aquí nos permite diferenciar tanto las bacterias, las espiroquetas vivas y muertas, esenciales para los estudios de la patogénesis. Entonces este modelo nos ha permitido descubrir mecanismos claves como la interacción con los neutrófilos humanos, donde la opsonización en suero humano al 50% y las condiciones microaerofílicas, ya sea a 1.5% de oxígeno o a 34 grados Celsius, que esto hace que simula o reemplace como tal el nicho natural de donde crece el Treponema pallidum de manera in vivo. Entonces las técnicas que se usan para la detención directa vienen siendo la inmunofluorescencia cuantitativa, que se aplica en el protocolo para una detención precisa de los anticuerpos antitreponema pallidum conjugados para poder visualizar las bacterias internalizadas. También la innovación reciente es que se utilizan plataformas automatizadas como la imagenología de hiperespectral, que esto hace que aumente la sensibilidad para las muestras clínicas escasas. Esta técnica automatizada lo que hace es que combina la técnica espectroscopía y la imagen digital para poder obtener información detallada de la luz reflejada o emitida por un objeto o escena, analizando así pues un amplio rango de longitudes de onda, a diferencia de las imágenes convencionales que capturan solo unas pocas bandas de color como rojo, verde y azul. Las imágenes hiperespectrales pueden detectar cientos o incluso miles de bandas cuando creando un cubo hiperespectral. También se utiliza la citometría de flujo, entonces pues se necesita una apoptosis de los neutrófilos y también la tensión de la anexia, que cuantifica la externalización de la fosfatidilcerina. Para la detención molecular se combina marcadores de apoptosis con sondas específicas para antígenos TP47, reduciendo así los falsos negativos. Entonces, para hablar de la serología mejorada, se utilizan unos biomarcadores inflamatorios como la cuantificación de la interleuquina 8. Entonces, este protocolo utiliza unas ELISAs para poder medir, cuantificar esta interleuquina 8 en sobrenadantes de polimorfonucleares infectados. Esto es algo clave para la correlación clínica, ya que los niveles elevados de esta interleuquina 8 nos predicen una neurosífilis con el 92% de especificidad. También para la aplicación diagnóstica, los kits de ELISA recombinante, por ejemplo, la ELISA TP, que utiliza antígenos TP15 y TP17, superando las bajas sensibilidades de la BDRL en sífilis tardía. También se utilizan las técnicas de Western blot de alta sensibilidad para la detención de las caspasas 3, 8 y 9 mediante anticuerpos monoclonales. Este revela el mecanismo de evasión de Treponema pallidum que induce a la apoptosis en neutrófilos vía de activación de la caspasa 9. Y también otros nuevos biomarcadores como la proteína TP0751, que esta es una adesina, va a ser detectada en las muestras séricas mediante el Western blot digital. Muestra el 98% de la sensibilidad en la sífilis primaria. Entonces, otros retos futuros y direcciones, como lo son los cultivos in vitro, que intentos recientes en cultivos de células epiteliales han mantenido al Treponema pallidum por 18 días. También el diagnóstico point of care, que integra detención de la interleuquina 8 más la PCR multiplex. Y también pues la inteligencia artificial mediante los algoritmos que analizan imágenes de campo oscuro y inmunofluorescencia, reduciendo así pues los errores humanos. Entonces, en conclusión, pues la integración de los modelos animales, como lo es el del conejo, con técnicas avanzadas de citometría, ELISAs de citoquinas, de tensión molecular, están transformando el diagnóstico de la sífilis. Estas innovaciones no solo mejoran la precisión, sino que también revelan mecanismos patogénicos clave para poder desarrollar vacunas. La próxima década pues
promete test rápidos, no invasivos y altamente sensibles, capaces de erradicar la transmisión congénita y complicaciones tardías. Gracias.